Y para arrancar este primer tiempo, ya les decía yo un tema que está generando y seguirá generando polémica, lo de los narcocorridos. Más estados se están uniendo a la prohibición de los corridos. Ahora se sumaron la Ciudad de México y el estado de Aguascalientes. Esta semana la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, dio a conocer que enviará una directiva para que se limiten los corridos tumbados, subgénero musical del regional mexicano, en eventos desde el gobierno capitalino o que usen su infraestructura cultural, con el objetivo de evitar la apología de la violencia. Vamos a escuchar la declaración de la jefa de gobierno, Clara Brugada, sobre este tema. Bueno, primero nos sumamos a lo que la presidenta está impulsando. Consideramos que no es estar contra ningún género musical, sino más bien los mensajes que se dan en esos géneros musicales. Es decir, no podemos estar promoviendo la violencia a través de la música, no podemos tener eventos en donde, como en algunos lados, afortunadamente aquí no, pero se tienen en pantallas a los generadores de violencia y generando en nuestra juventud y en la población una inducida cultura para que hoy los jóvenes quieran ser igual que algunos generadores de violencia. Entonces, nos sumamos, por supuesto, a que el género musical no se combate, sino que es el mensaje el que tenemos que cuidar. Entonces, la ciudad va a generar una circular para todos los eventos que se lleven a cabo desde el gobierno, en los salones de gobierno, en la infraestructura cultural con esta perspectiva. Y hablar y platicar y garantizar que en la ciudad pues no caigamos en este tipo de acciones culturales que no ayudan para nada a construir paz. Ahí está el comentario de la jefa de gobierno, Clara Brugada. La medida es menos estricta que las que se han establecido en otros lugares como Michoacán, como Jalisco, donde los gobernadores de estas entidades obligarán a los municipios y a las autoridades locales a abstenerse de otorgar permisos para conciertos, bailes y espectáculos donde se interpreten canciones que glorifiquen actividades delictivas, ya que en el caso de la Ciudad de México, la limitante es únicamente para eventos culturales del gobierno y no se han mencionado todavía las sanciones. Este miércoles, el Congreso de Aguascalientes avaló una penalización para la difusión de imágenes, contenidos y expresiones artísticas que inciten a la violencia, promuevan el uso de armas o hagan apología de la delincuencia organizada. Esta medida pretende limitar la influencia de los llamados narcocorridos, así como otras producciones audiovisuales que normalizan este crimen. Los legisladores defienden la reforma como una estrategia para reducir la exaltación de la violencia y proteger a las nuevas generaciones de contenidos que perpetúan actividades ilícitas. Eso dicen ellos. Sin embargo, algunos sectores han manifestado preocupación por el alcance de la medida y sus posibles efectos en la libertad de expresión y la producción artística. Hizo un llamado a la presidenta esta semana, varios llamados reiterativos para evitar la prohibición, y van los estados y empiezan a prohibir. Esto va a ser un problema, Nancy, porque hay algo que llama la atención de una prohibición. Y hay gente que a lo mejor ni le gustan este tipo de canciones, pero cuando las prohíben, cómo dan ganas a veces de ver pues qué están prohibiendo, ¿no? Sí. Esa es una realidad. Sí, da curiosidad. Sobre todo a los más jóvenes, que son como más rebeldones. Pues uno le da curiosidad. Si está prohibido, pues a ver, ¿no? Por algo. ¿De qué se trata? Sí. Quizás no sea el camino. Pues sí, la prohibición, lo hemos mencionado también estos últimos días. La prohibición no es el camino en ninguna circunstancia, por eso también con el tema me recuerda mucho cuando hablamos de prohibición el tema de la marihuana, otro ejemplo, no debería de estar, debería de regularizarse el uso de la marihuana, más ahorita está prohibido.
Entonces, Bueno, hace 100 años estaba prohibido el consumo de alcohol. bueno, exactamente, y ahorita pues el alcohol es legal. Claro. Pero bueno, la prohibición, y la misma presidenta Sheinbaum lo ha mencionado, no sería el camino, pero ya están municipios y entidades completas tomando esta decisión, lo que también se relaciona con la iniciativa que presentó el diputado federal por Morena, Arturo Ávila, que de eso vamos a hablar en los próximos días. Mañana. El día de mañana, una entrevista especial con el diputado Arturo Ávila también sobre esta iniciativa, pues a ver cómo sigue todo este tema de los narcocorridos, que al final de cuentas yo ayer te mencionaba, el narcotráfico en México, sí, querámoslo o no, es más no que sí, pues forma parte de la cultura. Sí. No podemos no ver los grandes capos que han marcado la historia del país, lo que sigue sucediendo en el país. Que han marcado para mal, ¿no? Además. Ajá, marcado para mal, pero que la han marcado. O sea, no podemos no contar eso en la historia de México. Claro. Y como tal, pues lo que se refleja en la industria musical, pues refleja lo que vivimos en la sociedad. O sea, no se puede ocultar, no podemos no verlo. Entonces, pues sí, yo soy más de la idea que ha mencionado la presidenta, ir generando esta cultura de rechazo un poco a esto, estas producciones, a estos productos de tanto musicales como audiovisuales, como las series. Entonces, pero va a seguir el debate muy fuerte en los próximos días. Y que ahí en Aguascalientes, ya que estábamos hablando de Aguascalientes. Aguascalientes. Por un lado, aprueban esto de prohibir los narcocorridos. Ey. Y la otra cara es que el Congreso también aprobó reformas para reconocer la tauromaquia, la charrería y las peleas de gallo como patrimonio cultural, económico y social de la Feria Nacional de San Marcos. El Congreso informó que la tauromaquia se considerará como patrimonio cultural, económico y social, además de penalizar las difusiones de contenido, imágenes y manifestaciones de carácter artístico-musical que promuevan actividades relacionadas con la delincuencia organizada. Vamos a escuchar cómo sucedió esta votación el día de ayer en el Congreso de Aguascalientes. Ahora bien, más allá del aspecto cultural, la tauromaquia es también un motor económico, un factor real y tangible de desarrollo para muchas comunidades. Las corridas de toros aportan más de 300 millones de pesos a la economía local. Durante la feria, la actividad taurina constituye uno de los principales atractivos, generando miles de visitantes nacionales y extranjeros. Aguascalientes ha sido pródiga de buenos toreros que han dado lustre a nuestra hermosa tierra. Somos un referente internacional gracias a la grandeza de la tauromaquia. Es, pues, momento de rendir un sentido homenaje a quienes vieron nacer, consolidar y proyectar nuestras maravillosas tradiciones más allá de las fronteras. Que la figura más emblemática de la tauromaquia mexicana, Alfonso Ramírez Alonso, el calecero o el poeta del toro, y de todos los que le sucedieron hasta el día de hoy, no sean objeto de la deshonra, el olvido o la afrenta pública. Por tanto, exhorto a todas y todos los integrantes de esta legislatura a aprobar la propuesta de incorporación de la Feria Nacional de San Marcos al texto de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, pues esta decisión es un justo reclamo de los hacedores y tejedores de nuestra hermosa fiesta, y con ello permitiremos asegurar su preservación como patrimonio cultural inmaterial de los aguascalentenses. La llamada fiesta de los toros se suma a la bonomía y laboriosidad como un componente más de nuestra identidad. Me dirán que las reses bravas son seres sintientes. Claro que lo son, pero no menos que el ganado que en peores situaciones se sacrifica en los rastros. ¿Por qué no alzan la voz los llamados animalistas y nos exigen que dejemos de consumir carne de bovino, caprino o de cerdo? Prohibir una expresión cultural en un pueblo
que a diferencia de otros, sí cuenta con la tauromaquia como componente de su identidad, es simplemente, amigas y amigos, un despropósito. La historia de la tauromaquia es un reflejo de la complejidad y la diversidad de la cultura que heredamos de España. Diputado presidente, le informo que el dictamen que se nos ha dado a conocer es aprobado en lo general por la unanimidad de las y los diputados presentes. Con 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En los términos del artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. ¿Es cuánto, diputado? Honorable Congreso del Estado, una vez aprobado el dictamen en lo general, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 130, fracción segunda y 143 del reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta presidencia somete a debate en lo particular el dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que pregunto a ustedes si desean intervenir indicando por escrito la parte específica del dictamen que será objeto de su intervención, para que posteriormente den a conocer la propuesta que plantearán al Pleno. No habiendo registro alguno y aprobado el dictamen en lo general y no habiendo inscripción alguna para el debate en lo particular, se tiene por aprobado el dictamen en lo particular sin necesidad de someterlo nuevamente a votación. Por lo que solicito a los diputados secretarios primero y segundo de esta mesa directiva expedir el decreto respectivo conforme al artículo 94 de la Constitución Política del Estado. Con lo aprobado por el Congreso de Aguascalientes, las corridas de toros, la charrería y las peleas de gallos quedan oficialmente respaldadas dentro de la legislación estatal, al ser consideradas parte fundamental de la identidad cultural de Aguascalientes y de su feria más representativa. Según los impulsores de esta iniciativa, esta medida busca garantizar la preservación de estas prácticas y su impacto económico en la región. No obstante, grupos en defensa de los derechos de los animales manifestaron su oposición al argumentar que estas actividades implican sufrimiento animal y deberían estar sujetas a una regulación que contemple el bienestar de los mismos, justo como se está buscando acá en la Ciudad de México, y que que ya avanzó esa reforma, esa iniciativa desde la jefatura de gobierno. Clara Brugada fue quien propuso todo eso y está avanzando en el Congreso, pero bueno, acá otra cara de lo que sucede al interior del país, en este caso Aguascalientes.